Buenos días, hermanos. Les saludamos con el amor de Cristo Jesús, como siempre. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de podernos conectar por este medio. Y también a Dios le agradecemos por la oportunidad de congregarnos para estudiar, para escudriñar, para aprender de su palabra. Damos gracias porque en su misericordia el Señor nos protege, nos guarda, y en su gracia nos ha dado esta gran bendición, en verdad, de podernos reunir y aprender de Él, y que tengamos el deseo de reunirnos y de aprender de Él. Tantas cosas que podríamos estar haciendo hoy en día, en esta mañana, y en cierta manera pensar que de no ser por su Espíritu en nosotros que nos llama a conocerlo y caminar con Él, no tendríamos interés alguno. Eso es una grandísima bendición de que Dios nos ha cambiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida en totalidad, y nos ha dado este deseo de reunirnos, de estar en su presencia. Piensen acerca de eso y consideren la grandísima bendición que eso representa. Entonces, siempre es una nueva oportunidad para agradecer a Dios todos los días, de darle gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas, por su provisión, por todo lo que Él hace, pero también gracias a Dios que nos permite acercarnos y tener esta comunión íntima con Él, a la cual Él nos invita. Qué grande es Dios, en verdad, y qué grande y qué hermosa es su misericordia. Esta mañana, como les había comentado anteriormente, vamos a comenzar el libro de Romanos. Ay, qué libro tan fabuloso, qué libro tan importante, en verdad. Y bueno, antes que cualquier cosa que pueda decir, quisiera que vayamos delante de Dios en oración y pedir a Dios que nos dé sabiduría para que nos embarquemos en esta aventura de fe mientras aprendemos del libro de Romanos y todo lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros mientras estudiamos esta hermosísima carta del apóstol Pablo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu provisión, por todo lo que haces por nosotros, Dios, pero mayormente aún es el agradecimiento en nuestro corazón por quién eres. Tú eres Dios y por eso te damos gracias. Gracias, Dios, que nos invitas a acercarnos a ti. Gracias que nos provees un lugar como este lugar para reunirnos cómodamente con la libertad que nos has dado para escudriñar tu palabra, para aprender de ti, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que eres, por lo que haces. Gracias por tu presencia. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que habita en nosotros y nos enseña tu palabra, tu verdad. Y nos da entonces el deseo de aplicar estas verdades a nuestro diario vivir. Bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos y bendecimos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Romanos. Tantas cosas que podemos hablar acerca de Romanos a manera de introducción. Nos tardaríamos un buen par de semanas solamente considerando la belleza de este libro. Cuán grande ha sido el impacto de este libro a través de la historia en la iglesia, y cuántos hombres y mujeres han sido cambiados, que este libro ha tenido un impacto tremendo en sus vidas y ha cambiado sus vidas, sus ministerios y lo que hicieron para el Señor en sus vidas. Romanos, entonces, es una de las cartas más hermosas en toda la Biblia. Muchas universidades en el pasado, estoy hablando de hace 100 y tantos años atrás, antes de que estaban tan corrompidas como ahora, muchas universidades tomaban el libro de Romanos, y aun cuando no creían en Romanos, no creen en Dios, tomaban el libro de Romanos y lo estudiaban como un libro maravilloso para aquellos que estaban estudiando leyes, para los que iban a ser abogados. Estudiaban este libro por la manera en que está escrito, por los temas que presenta, y se considera uno de los escritos más hermosos en toda la literatura, en la historia de la humanidad. En serio, Romanos es un libro sin igual, es un libro muy especial, es un libro maravilloso, es una tremenda obra que el Espíritu Santo nos dio por medio del apóstol Pablo.
temas tan importantísimos y temas pero tan fundamentales para la fe cristiana. El libro de Romanos nos habla acerca de la justicia de Dios que es revelada al hombre pecaminoso. Romanos es una obra de lo más hermosa cuando hablamos en términos literarios, pero aparte de eso, Romanos es una carta que se escribió a una iglesia que estaba compuesta fundamentalmente por hombres comunes como nosotros y personas, inclusive a muchos de ellos eran esclavos. He escuchado a través de los años muchos pastores que dicen que han por muchos años tenido temor de enseñar la carta de los Romanos por el contenido, por la manera en cómo está estructurada, por los temas que en ella se encuentran y todas estas cosas, pero nunca debemos olvidar que el Espíritu Santo no nos estaba dando Romanos para una cierta élite, un grupo élite solamente de personas superdotadas de conocimiento. No, la Biblia era para el hombre común, como usted, como yo, hermanos, hermanas, para ustedes, para nosotros, porque los temas que ahí se discuten son temas que necesitamos en nuestro diario vivir. Yo creo que aun cuando debemos abordar la Biblia con reverencia y el temor de Dios en nuestros corazones, jamás debemos permitir que un libro nos intimide a manera de no querer leerlo porque es muy complejo, por lo que sea. No, yo creo que Dios nos ha prometido que su Espíritu estaría en nosotros. Jesús nos dijo, les daré mi Espíritu y estará en vosotros y Él os guiará a toda verdad. Hay cosas que no vamos a entender en esta vida por nuestro limitado conocimiento, pero las cosas que sí podemos entender son aquellas en las cuales nos vamos a preocupar en aplicar. Entonces, Romanos viene a ser una carta esencial para la iglesia en la historia y debe ser esencial para el cristiano individualmente también. Romanos, una carta que, como digo, aborda temas muy difíciles, y sin embargo los vemos a la luz de la palabra de Dios y lo que el mensaje en sí en la Biblia nos comunica. Y aun cuando no entendamos ciertas cosas, podemos venir a un lugar donde digamos, ok, la justicia de Dios es revelada al hombre pecaminoso. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que quiere lograr eso? Y vamos a ver que las respuestas se encuentran en Romanos y vamos a tener un buen tiempo estudiando Romanos. El apóstol Pablo va a escribir esta carta a los romanos más o menos en el año 57 y desde la ciudad de Corinto. Y vamos a través del estudio vamos a ir sacando estas cosas. No quiero darles tanta cosa ahorita como toda esa información, porque de nada nos va a servir. Lo que queremos es saber de qué trata el libro de Romanos. Y en cierta manera, les digo, por la gracia de Dios, tratado de poner un bosquejo. Si alguno de ustedes me manda un mensaje, le puedo mandar una copia del bosquejo, porque es bueno que tengamos un bosquejo del libro que vamos a estudiar. Esa es una regla en estudio bíblico inductivo, que debemos tener un bosquejo del libro que estemos estudiando. Ahora, es difícil hacer un bosquejo de Romanos, yo soy el primero en reconocer eso, pero a grandes rasgos podemos decir que hay algunos 6-7 puntos importantes, principales en el libro de Romanos. El primero de ellos es la introducción del tema, y eso lo vamos a ver en el capítulo 1, del verso 1 al verso 17. Es importante que tengamos eso en mente. Y el tema nos va a decir en el verso número 16 y 17. El tema de Romanos es este, hermanos. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el tema de Romanos viene siendo ese, la justicia de Dios que es revelada. Y esa justicia de Dios va a ser revelada con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Primero, la justicia de Dios se revela para darnos a conocer la condición en la que nos encontramos. Y luego, la necesidad que tenemos. La justicia, al ser revelada, la justicia de Dios, dos cosas inmediatamente van a suceder, muchas más, pero dos primordialmente. Al revelar Dios su justicia, nos va a dar a conocer, nos va a poder, nos va a mostrar
la condición en la que nos encontramos. Hablo en el término de no tener una relación con Dios. Y luego, bueno, la justicia va a ser revelada para mostrarnos nuestra condición y así podernos mostrar también nuestra necesidad. Entonces, el primer punto de nuestro bosquejo es la introducción del tema, que es la justicia de Dios es revelada. Ok, el segundo punto sería el pecado y la condenación. La justicia de Dios se va a revelar y nos va a enseñar nuestra condición. ¿Cuál es esa? Nos va a enseñar que tenemos una necesidad de la justicia divina. ¿Por qué? Por el pecado bajo el cual vivimos. Hablo en términos naturales, no como cristianos. Nos va a enseñar la justicia divina que vivimos en pecado. Y ahí va a comenzar a abordar, va a decir al gentil, ustedes son pecadores, pero nosotros no tenemos nada que ver con la ley, de todos modos son pecadores. Y al judío le va a decir, ustedes también son pecadores, pero nosotros también son pecadores. Y luego en realidad va a concluir en decirnos, todo el mundo está bajo la condenación del pecado. Eso nos va a decir, comenzando en el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. Y aquí algo bien importante. Pablo empieza escribiendo, en cierta manera, en su introducción de la carta, va a decir quién escribe, y va a decir a quién le escribe, y va a decir todas estas cosas. Y luego aborda el tema del pecado, la condenación del pecado que hay sobre todo el mundo, tanto gentiles como judíos. ¿Por qué solamente gentiles y judíos? Porque en ese día, o en esos tiempos, se dividía el mundo de acuerdo a la idea de los judíos. El mundo se dividía solamente en los judíos y los que no eran judíos eran gentiles. Perdón. Entonces Pablo va a decir, no, judíos son pecadores, gentiles son pecadores, viven bajo la condenación del pecado, porque todo el mundo vive bajo la condenación del pecado. Como les digo, del capítulo 1, verso 18, al capítulo 3, verso 20, el asunto va a ser el pecado. Y en todo eso, desde el capítulo 1, verso 18, al capítulo 3, verso 20, no va a mencionar nada acerca del evangelio. Es más, ni siquiera menciona a Jesús en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante. Y aquí para ustedes que les encanta y nos debe de encantar a todos compartir el evangelio con las personas. La manera más correcta, más eficaz de compartir el evangelio con alguien es primero decirle qué tan perdidos están sin Dios. ¿Cuál es su condición pecaminosa? ¿Por qué viven en esa condición bajo la condenación del pecado? Alguien una vez dijo, la mejor manera de salvar a un hombre es enseñarle qué tan perdido está. Y es verdad. Así que Pablo va a ir del capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20, hablando del pecado, del pecado, del pecado. Va a haber algunos que van a decir, pero nosotros somos moralmente buenas personas. Dice, también ustedes están bajo la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ups, eso duele. El punto número 1, la introducción del tema. El punto número 2, la condenación del pecado. Y es hasta después que habla del pecado y el hombre dice, bueno, en sí es cierto, tiene razón lo que dice la Biblia. Yo sé que soy un pecador. De hecho, consciente estoy de mi condición pecaminosa y yo sé las cosas que hago y nadie sabe, solamente Dios y yo sabemos, pero yo sé las cosas horribles, las cosas oscuras que guardo en mi corazón. Entonces ya una vez entendiendo su condición de que tan perdido está bajo la condenación del pecado, ahora sí, Pablo comienza en el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21, y les va a hablar de la fe y la justificación. Les va a decir que aun cuando te encuentres en esa condición de pecador, en esa condición pecaminosa bajo la condenación del pecado, por fe en Cristo Jesús, Dios te ofrece ser justificado. Y vamos a entender todos esos significados de estas palabras: justificación, santificación, glorificación. Vamos a entender todas estas cosas porque al momento en que el hombre dice, sí, yo entiendo y estoy de acuerdo, estoy perdido, estoy condenado bajo mi pecado porque yo sé que he pecado. Ahora, ¿qué debo hacer? Eso. Entonces, aquí viene el punto donde Dios ofrece y provee justificación
al hombre pecador cuando por fe cree en Cristo Jesús como su único Salvador. Y en ese punto, en el punto número 3, que habla de fe y justificación, vamos a mirar el origen de la justificación. Porque vamos a llegar al capítulo 5, donde nos dice, justificados pues por la fe. ¿De dónde viene esa justificación? Y luego nos da un ejemplo de la justificación. Nos va a dar el ejemplo de Abraham clarito. Y luego nos va a dar la bendición de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces esa es la provisión que Dios ofrece al hombre pecador si por fe cree en Cristo Jesús. Y ahora ya vivimos con esa imputación de la justicia divina que ha sido puesta en nuestra cuenta. Qué cosas más hermosas. Este libro de veras es fascinante, es algo tremendo. De ahí nos movemos al punto número 4. El primero es la introducción del tema, la justicia de Dios es revelada. El segundo, el pecado y la condenación del pecado sobre toda la humanidad. El tercero, la fe y la justificación. ¿De qué manera podemos ser justificados de esa condición pecaminosa? Por fe en el nombre de Cristo Jesús. Y luego, como dije, el origen de la justificación, el ejemplo de la justificación, la bendición de la justificación, la imputación de la justicia divina. El punto número 4. Ahora bien, una vez hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo debemos vivir? Aquí viene el punto de la santidad y de la santificación. Y el capítulo 6 hasta el capítulo 8 nos va a enseñar estas cosas claritas. Una vez hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, entonces ahora, nos dice, vamos a vivir una vida diferente. Y capítulo 6 nos dice, tu relación en cuanto al pecado debe ser esta, estás muerto al pecado. Y luego en el capítulo 7 nos va a decir tu relación con la ley. Estamos hablando de la ley de Dios, recuérdense, hablamos de eso en Gálatas. Bastante. Romanos es la carta, la versión larga, la versión expandida de lo que es Gálatas. Entonces, la santidad, la santificación, después de que hemos sido justificados, ahora vamos a ser santificados y vamos a vivir este proceso de santificación, el camino para que el creyente sea liberado del pecado, aun cuando el pecado todavía va a vivir en nosotros, hasta el día en que ya llegamos a morir. Entonces sí, ya el pecado nunca más va a estar presente en nosotros, porque en ese momento nos vamos a estar con el Señor para siempre y ya no va a haber más pecado en el cielo. Pero aún cuando en la cruz se pagó, la paga del pecado es muerte. Entonces eso ya se pagó en la cruz cuando Jesús murió por nosotros. Y también el poder del pecado sobre nosotros se pagó por la sangre de Cristo Jesús, que nos pagó nuestra redención, nos compró para Él. Entonces, aquí la Biblia nos va a enseñar cuál debe ser la relación del creyente y el pecado. Estamos muertos al pecado. El pecado no se enseñorea más de nosotros, no tiene poder sobre nosotros. Está presente, pero no tiene por qué enseñorearse sobre nosotros. Luego, la relación del creyente y la ley. Porque Pablo va a llegar un momento que va a decir, miserable de mí, las cosas que no quiero hacer esas hago y las cosas que quiero hacer esas no hago. ¿Quién me librará de ese cuerpo? Y ahí viene después del capítulo 8, Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, este punto es importantísimo, la santificación, la relación del creyente y el pecado, la relación del creyente y la ley, la relación del creyente y el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Y capítulo 8 clarito nos va a decir, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ocuparnos de la carne es muerte, ocuparnos del Espíritu es vida. Eso es lo que nos va a enseñar la relación del creyente y el Espíritu Santo en el capítulo 8. El siguiente punto, el punto número 5, vendría siendo el aspecto de la restauración futura del pueblo de Israel. ¿Y por qué mete el pueblo de Israel en esto? Porque imagínense, a ese punto está escribiendo la carta y es como si alguien le dijera, bueno, por favor, para, todo eso está precioso, Pablo. Ya sabemos entonces que la justicia de Dios ha sido revelada. La justicia nos dice que somos pecadores, los judíos, los gentiles, el mundo entero está bajo la condenación del pecado. Ya sabemos que Dios provee justificación al hombre pecador que por fe en Cristo Jesús crea que Él es el único Salvador.
Ya vemos eso, ya vemos que mi relación con el pecado es que ya estoy muerto al pecado, que la ley no tiene nada sobre de mí, aun cuando la ley es buena. Porque ahora el que tiene control de mí es el Espíritu que ahora habita en mí. Ya entiendo eso. Pero a ver, ¿y si llegamos a fallar? ¿Será que Dios nos va a rechazar? ¿Por qué estás diciendo eso? Porque si no tengo mal entendido, Dios ha rechazado al pueblo de Israel y por eso va a tratar el pueblo de Israel aquí. Y Pablo va a usar 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 para hablarnos de cómo Israel será restaurado en el futuro. Y cómo Israel va a ser restaurado de la misma manera que nosotros llegamos a la salvación, Israel también, por fe en el nombre de Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Entonces en los capítulos 8, 9 y 10, 9, 10 y 11, Pablo les va a escribir exactamente, les va a decir, mira, Israel fue elegido por Dios en el pasado. Aun cuando en el presente Israel ha sido apartado, porque no está rechazado para siempre. No quiero usar la palabra rechazado por eso. Prefiero usar la palabra apartado. Dios en el pasado escogió a Israel para ser su pueblo. Son suyos. Así dice la Biblia. A los que escogió, ese es su pueblo, los escogidos. En el presente Dios lo ha apartado. ¿Por qué? Porque lo ha puesto a un lado temporalmente, mientras Dios ahora de los gentiles y judíos que creen en Cristo Jesús por fe, está formando lo que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios no rechazó para siempre, no desechó para siempre al pueblo de Israel, lo ha hecho a un lado. Entonces, en el pasado Dios lo escogió, en el presente Dios lo ha separado, lo ha apartado. Pero en el futuro, el pueblo de Israel será aceptado por Dios cuando ellos también acepten a Cristo Jesús como el Mesías. Igual que nosotros. Y por fe en su nombre se arrepientan de sus pecados y lo reciban como su único Salvador. Entonces, habrá ese periodo de la restauración y eso es que estamos estudiando en los miércoles cuando estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos precisamente en esos capítulos ahora. Entonces, si alguien se preguntara, a ver, si todo eso está muy bonito, pero si yo llego a fallar, ¿será que Dios me va a rechazar para siempre? No. ¿Pero por qué lo ha rechazado al pueblo de Israel? No, es algo temporal. En el futuro Dios va a volver a trabajar. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea llevada en el rapto. Sale la iglesia, comienza de nuevo el plan de Dios con Israel. Y capítulo 9, 10 y 11 de Romanos nos hablan exactamente de ese punto. Ahora bien, hasta el capítulo 11 termina lo que sería la instrucción en el libro de Romanos o en la epístola de los Romanos. Y en el capítulo 12, versículo 1, comienza ahora la aplicación. Es decir, el capítulo 1 al 11, si lo quisiéramos ver así, es toda la doctrina que se nos enseña en el libro de Romanos. Capítulo 1 hasta el último verso del capítulo 11, que es el verso 36, es doctrinal. Y capítulo 12 hasta el final de la carta es aplicación, es lo práctico. Son la doctrina y la práctica. ¿Cómo sabemos? En el capítulo 12, empezando en el verso número 1, dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me encanta porque ¿sabes qué? 11 capítulos para decirnos esto es lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo correcto. Y ahora que ya sabes, hazlo, aplícalo. ¿Qué cosa más hermosa? Por eso digo, la carta de los Romanos es una carta espectacularmente hermosa por todas las verdades, y la manera en cómo está escrita. Y creo que gran ayuda nos es un bosquejo así más o menos de este tipo. Así que ya entendemos ahora cómo vamos aquí. La aplicación práctica de la doctrina que ya hemos aprendido, comenzando en el capítulo 12. ¿Y a qué se refiere? Se refiere al creyente y su conducta diaria. ¿Por qué? Porque ahora ya entiende el creyente y su conducta diaria en relación al pueblo de Israel. ¿Qué sabe?
que Israel no fue desechado para siempre, que algún día Dios volverá a trabajar con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué debo hacer por ellos? Orar por ellos. Ya sé ahora, y eso voy a aplicar en mi diario vivir. Sé cuál debe ser mi relación con el Espíritu Santo. Si estoy vivo y en mí habita el Espíritu Santo, entonces debe ser el Espíritu que me guíe. Los que son guiados por el Espíritu, dice, estos son hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, entonces debo ser guiado por el Espíritu. Porque si digo que soy hijo de Dios y no soy guiado por el Espíritu, estoy mintiendo. Ya sé cuál debe ser mi relación con la ley. No estoy tratando de hacer cosas para agradar a Dios. Estoy tratando de hacer cosas porque amo a Dios, totalmente distinto. Mi relación con el pecado ya no tiene más poder sobre mí. Ya no se enseñorea de mí, aun cuando ocasionalmente fallo y caigo en cuestiones pecaminosas, no me deleito. Antes vivía en el pecado y era mi deleite diariamente vivir en el pecado. Ahora no. Ahora caigo en pecado e inmediatamente quiero huir, quiero correr y quiero confesar. Porque amo a Dios y no quiero que nada se interponga entre la relación que tengo con mi Dios. La libertad de venir a Él todos los días, la libertad de venir y acercarme a Él y hablar con Él y escuchar de Él. Ojalá escuchar más de Él que hablarle a Él. Entonces, ¿se dan cuenta? En verdad nos va a ayudar mucho el bosquejo. Por eso digo, mándenme un mensaje, si escuchan o en Facebook o en YouTube o en la aplicación, donde quiera que lo escuchen. Mándenme un mensaje y les puedo mandar una copia del bosquejo porque nos va a ayudar grandemente. Es como si salimos desde el aire y podemos ver el libro de Romanos se compone de estas partes. La introducción, capítulo 1, verso 1 al 17. ¿Ok? El pecado y la condenación, capítulo 1, versos 18 al capítulo 3, verso 20. Y después de eso viene la fe y la justificación, del capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, verso 21. Luego de ahí comenzamos en esta hermosa jornada de fe que llamamos la santificación del creyente. El camino para que el creyente sea liberado del poder del pecado sobre de él. Como dije, no de la presencia del pecado. La paga del pecado ya se acabó, ya fue pagada. El poder del pecado ya fue truncado. Ahora, la presencia del pecado un día, cuando morimos, se acabó la presencia y estaremos en la presencia de Dios y no más habrá pecado. Y entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Si fueron elegidos en el pasado, y vean esta aplicación. Y entonces, ¿qué me dices del pueblo de Israel? Te puedo decir fácilmente, mira, si el pueblo de Israel fue elegido por Dios en el pasado, aun cuando en el presente se mire que Dios lo ha abandonado, lo ha separado, viene el día en el futuro y muy, muy, muy pronto en donde el pueblo de Israel será restaurado. Porque recibirán a Jesús como su Señor y el Señor los recibirá a ellos como su pueblo. El Señor dice, y traeré agua limpia y les daré un nuevo corazón. Y ustedes serán mi pueblo, dice, yo seré su Dios. Esas promesas en el libro de Ezequiel, capítulo 37, 38. ¿Por qué? Porque Israel fue elegido por Dios y Dios nunca pierde lo que es suyo. Ahora, si Dios es fiel para Israel, ¿no va a ser fiel para nosotros? Por supuesto que sí. Entonces, del capítulo 12 en adelante, vamos a ver nuestra aplicación. ¿Cómo debemos vivir diariamente en base a que somos el pueblo de Dios? Bueno, nos va a enseñar. Y luego ya termina en el capítulo 15, verso 14 al capítulo 16, 27, con saludos y mencionando nombres de hombres y mujeres que han servido con Pablo, dice, en el ministerio, a los que él los conoce. Algunos de ellos los llama por nombre, muchos de ellos los llama por nombre. Y entonces ya entonces tenemos una idea de la carta, cómo está más o menos estructurada. Y es bueno, ya que tenemos eso, ya entonces sabemos cuál es el tema principal de la carta. La justicia de Dios ha sido revelada. Ese es el tema en sí. ¿Y cómo se revela? Bueno, ahora vamos a hablar de los detalles de cómo se revelan estas cosas, cómo se llegan a nosotros. El tema entonces, si es que la justicia de Dios es revelada,
al hombre pecaminoso. ¿Cómo llega a nosotros? Eso es lo que llamamos el evangelio, las buenas nuevas. Y es bonito saber esas cosas. En este libro hay cosas tan importantes que no debemos pasar por desapercibidas. Por ejemplo, en el libro de Romanos, la mención de la palabra Dios. Usted tal vez ha leído Romanos muchas veces, pero a lo mejor nunca tuvo tiempo de mirar palabras que son importantísimas. Yo solamente les voy a dar 2 de ellas. Hay muchas, pero 2 de ellas. La palabra Dios. Fíjese, en la Biblia la palabra Dios se menciona 3,873 veces. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, 3,873 veces. 2,657 veces en el Antiguo Testamento. Los 3 libros que más mencionan la palabra Dios serían el libro de los Salmos, y es de esperarse, un libro muy grande, el libro de Deuteronomio. El libro de Salmos menciona la palabra Dios 406 veces. El libro de Deuteronomio menciona la palabra Dios 320 veces. El libro de Génesis menciona la palabra Dios 206 veces. Y muchos otros más que solamente les estoy dando los 3 que tienen más mención de la palabra Dios. Ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra Dios se menciona 1,216 veces. 1,216 veces. De esas veces que se menciona la palabra Dios en el Nuevo Testamento, Pablo menciona la palabra Dios, ¿cuántas veces creen? De las 1,216 menciones de la palabra Dios en todo el Nuevo Testamento, Pablo menciona Dios 544 veces. Este es un hombre que cada vez que habla dice Dios. Dios, 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 Dios. En realidad es increíble cuánto podemos aprender cuando tomamos el tiempo de estudiar un libro y ser minuciosos en nuestro estudio. En el Nuevo Testamento, el libro que más menciona la palabra Dios es el libro de los Hechos. Algunas 166 veces. En el libro de Romanos, ahora vean, el libro de los Hechos 166 veces, pero tiene 28 capítulos. El libro de Romanos menciona a Dios 136 veces en solamente 16 capítulos. Alrededor de 46 palabras y se menciona a Dios otra vez en el libro de Romanos. O sea que Pablo está hablando, tarará, 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 pum, Dios. Tarará, 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 Dios, tarará, Dios. Cada 46 palabras más o menos se menciona la palabra Dios en el libro de Romanos. Vean si no es maravilloso esto. Y usted estará pensando, ¿para qué me dices números? A mí no me importa. Esto es porque les estoy diciendo estas cosas. Porque después de la palabra Dios, otra palabra que se menciona mucho es la palabra evangelio en Romanos. Y por eso les estoy diciendo. La justicia de Dios es revelada al hombre pecaminoso que vive bajo la condenación del pecado. ¿Cómo se revela? En el evangelio de Dios. Pablo menciona la palabra evangelio 14 veces en Romanos. 14 veces. Y en realidad, en todo el Nuevo Testamento, Pablo menciona la palabra evangelio, aparte del libro de los Hechos, en su totalidad, 66 veces. O sea, este hombre se la pasa hablando del evangelio de Dios, claro. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en sí, el tema de Romanos es la justicia de Dios es revelada por el evangelio de Dios. Ese es en sí lo que Romanos es en el todo. Y eso declara, el evangelio declara que hay buenas nuevas para el hombre pecaminoso porque Dios le ofrece su justicia si por fe se acercan a Él para recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Es tan hermoso, como les digo, el libro de Romanos. En verdad es algo que va más allá de lo que podemos digerir simplemente. Es un compromiso de estudiarlo meditativamente. Y les invito, hermanos, a que hagan eso, meditativamente.
y que tomen el tiempo de escudriñar las Escrituras y de ir y en el libro de Romanos y pasar un buen tiempo. Todos estos, no sé cuánto, tal vez un mes nos vamos a pasar en el capítulo 1, tal vez más. Pero eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo es que la justicia divina es revelada en el Evangelio de Dios a el hombre pecaminoso para que sea salvo y para que reciba por fe justificación en el nombre de Cristo Jesús? Eso es el libro de Romanos. Como les dije, Pablo lo escribe en el año 57, lo manda a una iglesia en la cual él nunca había estado. Él no fundó la iglesia de Romanos o la iglesia en Roma. Él no fundó la iglesia. ¿Cómo se fundó la iglesia? Más adelante vamos a ver que muy probablemente se inició en el día de Pentecostés, cuando en la ciudad de Jerusalén había estos hombres que vinieron de todas partes. Y en ese día donde cayó el Espíritu Santo y llenó a los discípulos, y Pedro se levantó y predicó este maravilloso mensaje, y ellos veían, dice, lo que estaba sucediendo, y lenguas repartidas como de fuego cayeron en los discípulos, los apóstoles, y los oían hablar en otras lenguas, y vinieron de muchas partes, de donde quiera que venían, podían entender el mensaje. Pedro se levantó, habló, y 3,000 personas en ese día vinieron a los pies del Señor. En esa lista de esas personas que estaban ahí había romanos. Entonces se cree que estos romanos regresaron a Roma y llevaron consigo el evangelio que ahora habían escuchado. Como digo, Pablo escribe Romanos, nadie cuestiona eso. En el año 57 desde la ciudad de Corinto, y después la va a enviar. Y les está diciendo en eso varias cosas, como vamos a ir aprendiendo a través del estudio de la carta. Pero lo principal es que dice que les escribe estas cosas primeramente para poner en orden su entendimiento que tienen del Evangelio. Pero también les dice que está próximo a visitarlo, porque en su deseo Pablo quiere llegar no solamente a Roma, pero quiere convertir Roma, la iglesia en Roma, como su centro de operación para el cual siga avanzando. Su deseo era ir a España y compartir el Evangelio. Ya sabemos que fue ejecutado en Roma y nunca llegó a ir a España, pero ese era su deseo. Entonces escribe con esas intenciones, y al escribir les va a hablar de esto. Como hay en esa iglesia en Roma judíos y gentiles, quiere poner en orden estas cosas porque no quiere que haya división. Más adelante va a decir, les ruego por favor que no pongan caso a esos que causan divisiones. Él quiere que tengan esta unidad de espíritu bajo la verdad de la palabra de Dios. Así que muy, muy, muy hermoso, como lo vamos a ver. Solamente déjenme decirle a manera de introducción para que vean qué tipo de estudio vamos a tener. Nada más así brevemente, porque las demás cosas se las vamos a ir diciendo conforme vamos avanzando. Y vamos a ir avanzando en esto paulatinamente. Pero vean, en el capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Por eso les dije, el evangelio y Dios, esas palabras, cuánto se repiten, porque son palabras importantísimas. Aparte de la palabra Dios y evangelio, la palabra justicia se menciona 33 veces. En 16 capítulos, eso es dos veces por capítulo. Es muy importante esa palabra. Pero vean, ¿quién escribe? Es Pablo. ¿Quién es Pablo? Pues sabemos que antes era Saulo. ¿Cómo es que se convirtió al Señor? Sabemos. En ese encuentro, en su camino hacia Damasco, capítulo 8 y 9 del libro de Romanos, vamos a mirar cómo es que llegó, se dan estos acontecimientos. Tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. El Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y todo es el encuentro personal. Es ahí donde la vida de Pablo cambia para siempre. Él es Pablo. Luego dice siervo de Jesús. La palabra siervo aquí debería ser doulos, que quiere decir esclavo por decisión propia. ¿Cómo que esclavo? Sí. Pablo está diciendo que él es Pablo, pero este Pablo, siendo judío y siendo romano, porque tenía la nacionalidad romana también, la ciudadanía romana, perdón, siendo judío, siendo romano no podía ser esclavo. Sin embargo, él dice que él es esclavo de Cristo Jesús por decisión propia.
Al decirnos aquí la palabra esclavo, siervo no hace justicia. La palabra debe ser esclavo. Pablo, ya sabemos quién es Pablo, que antes se llamaba Saulo, ya sabemos por qué. Y ahora nos va a decir aquí que él es esclavo de Cristo Jesús. Al decirnos que él es esclavo de Cristo Jesús, nos está diciendo muchísimo de lo que va a escribir en la carta. Siendo libre, porque es romano, se hizo esclavo, no de César, se hizo esclavo de Cristo Jesús. Quiere decir que Jesús es más grande que César. Y muchas otras implicaciones. Pero eso es lo que dice. No solamente él es Pablo, él es esclavo de Jesús y es llamado a ser apóstol. Él no se hizo voluntario, él no se ofreció, él no se proclamó, no se autonombró apóstol. Él fue llamado a ser apóstol. Llamado, y si es llamado es por alguien que es más alto que él, alguien que tiene más autoridad. ¿Y quién era? Cristo Jesús, ya vimos aquí. Fue Jesús que lo escogió. Cuando en ese momento en su encuentro personal en el camino hacia Damasco dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le va a decir, levántate y te será llevado a la ciudad y entrarás en la ciudad y habrá un hombre y va a orar por ti y todas estas cosas. Ahí se te dirá lo que habrás de hacer. Llamado. Y luego le dice el Señor a Ananías, otro hombre que está en la ciudad de Damasco, Ananías, levántate y vete a tal casa porque ahí hay un hombre que se llama Saulo y vas a orar por él para que recobre la vista, porque Pablo quedó ciego en ese momento. Y Ananías dice, no, ese hombre es malo. Yo sé lo que él ha hecho a tu pueblo, Señor. No, le dice, vete porque instrumento escogido me es para llevar mi evangelio a los gentiles. Por eso es llamado. Y llamado para ser no solamente cualquiera persona, pero llamado para ser apóstol. Así que todos estos charlatanes que andan por ahí diciendo que son apóstoles, no hay tal cosa. No hay. Ahora, la palabra apóstol solamente quiere decir enviado o embajador o mensajero, si así lo quisiéramos ver. Pero estamos hablando aquí de apóstoles en el sentido bíblico. Estos 11 hombres que después quedaron y después eligieron a Matías para que fueran 12 y después Pablo vino y fue llamado a ser apóstol por Cristo Jesús. Estos hombres fueron encargados con la tarea maravillosa de poner el fundamento de la iglesia y de darnos los escritos que ahora tenemos en nuestras manos, que vinieron a conformar lo que llamamos como el texto de las Escrituras, el canon de las Escrituras. En ese sentido no hay apóstoles y es una vergüenza que tantos charlatanes anden llamando. Un apóstol no se autonombra apóstol, es llamado por Cristo Jesús. Y yo quisiera saber cuándo Cristo Jesús los llamó a ellos a ser apóstoles. Lo que son es una bola de chantajosos. Y porque son apóstoles, en este caso Pablo como apóstol fue apartado, fue separado. Ahora la palabra aquí, apartado o separado, es la misma palabra que se usa para fariseo. Y él entiende muy bien lo que es fariseo. Los fariseos se apartaban de la población, se apartaban de los pecadores, se apartaban de todo. Pero aquí Pablo va a ser apartado para el evangelio. Y muy lejos estaba de entender cuando fue llamado en ese momento que iba a ser apartado, separado para el evangelio, para llevar las buenas nuevas a aquellos a quien él odiaba con todo su corazón y todas sus fuerzas, que eran los gentiles. Los gentiles que eran denominados perros por los judíos. Hablaban de esos perros gentiles. Y ahora Pablo ha sido nombrado y vamos a mirar más, como digo, nomás estoy dando una pequeña introducción para que vean lo que vamos a estudiar en Romanos. Ahora Pablo ha sido apartado para llevar el evangelio a estas personas a quien él odiaba. ¿Por qué? Porque fue apartado por Dios para el evangelio de Dios. Cosas en verdad hermosísimas. Ahora, hay una cosa bien importante aquí, la palabra para el evangelio. La palabra evangelio no solamente significa buenas nuevas, pero en el puro sentido, en la palabra evangelio, en hebreo, la palabra significa carne o cuerpo.
¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, para el evangelio o para... Vean esto. Si el evangelio es buenas nuevas, si el evangelio es las buenas nuevas de salvación, el evangelio que se hizo carne. Jesús es el verbo de vida y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Está hablando de la encarnación de Cristo Jesús. En un versículo, tenemos tantas cosas aquí que con el tiempo iremos desempacando y iremos estudiando. ¿Qué les quiero decir con esto? Lean el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a tener un tremendo tiempo estudiando. ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a aprender cómo la justicia de Dios fue revelada por medio del Evangelio, enseñándonos nuestra condición pecaminosa en que nos encontrábamos. Y una vez nos dimos cuenta de lo pecaminoso de nuestra vida, escuchamos de la provisión de Dios en Cristo Jesús que se hizo carne, Dios que se hizo carne, y vino para llevar tu pecado y mi pecado a la cruz del Calvario. Y fue en su carne que murió por tus pecados y mis pecados, derramó su sangre, y esa sangre fue el precio que Dios pagó por tu redención. No solamente Evangelio habla de la encarnación de Cristo Jesús, pero habla de la redención que Él pagó con su sangre. Pablo más adelante va a decir, no me avergüenzo del Evangelio. Quiere decir, no me avergüenzo de aquel que se hizo carne y vino y tomó mi lugar para pagar por mi pecado en la cruz del Calvario. Por eso dice, para Pablo el Evangelio era su vida, por supuesto, porque si lo vemos de esa perspectiva, para nosotros Cristo Jesús encarnado es la vida. Amén. Eso estudiaremos, así que tengan una buena semana, continúen leyendo y vamos a pasar un buen tiempo. No sé cuánto tiempo nos toque estudiar, ojalá que a medio estudio de Romanos venga el Señor por nosotros y no tengamos que terminar Romanos aquí, pero terminemos de ver todo lo que Romanos habla en el cielo en la presencia de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu presencia con nosotros. Qué maravilloso es escudriñar tu palabra, estudiar tu palabra y aprender de tu palabra. Bendito seas, Dios. Te alabamos y bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.